Salud, compañeras y compañeros. Bueno, hoy vamos a entrarle al llegadero o a uno de los, digamos, de los momentos clave de estas sesiones dedicadas a la crónica. Vamos a ampliar un ejercicio que ya hicimos unas sesiones atrás con el autor mexicano Juan Villoro, periodista, escritor Juan Villoro. Vamos a aprovechar una obra, ¿verdad? Un libro de este caballero, cosa que ya les adelanté por correo electrónico y por Telegram. Vamos a agarrar la obra Tiempo Transcurrido y a partir de los ejercicios que hace este autor, vamos a ver si le entramos al ejercicio fundamental de este taller, que es aprovechar ciertos momentos de nuestra historia observable, ¿no? De nuestra historia reciente, de las cosas que hemos vivido, tengan o no trascendencia histórica para el país, y a partir de allí vamos a narrar detalles, fragmentos, esquirlas de estos momentos históricos, y vamos a producir nuestros propios relatos y nuestras propias crónicas. Es decir, vamos a tomarle prestado, vamos a robarle el método a Juan Villoro y vamos a escribir algunas cosas, vamos a hacer algunos ejercicios escriturales con el que les propongo además que cerremos, le demos conclusión o digamos que lleguemos con eso al llegadero de estas sesiones sobre crónica. ¿Por qué escogimos Tiempo Transcurrido de Juan Villoro? Bueno, esta es una obra que fue publicada por primera vez en 1986. Juan Villoro desplegó allí un puñado de relatos, de crónicas. Por cierto que el subtítulo del libro es Crónicas Imaginarias, cosa que no está exenta de malicia esa denominación, ese subtítulo, y consiste en la escritura de una crónica por año. Es decir, el título de cada crónica viene siendo los años transcurridos entre 1968, que es su primera, digamos, la primera de las crónicas de ese libro, y termina en 1985. Al respecto, Juan Villoro tiene algunas cosas que decir. Yo quisiera leerles un momento parte de la presentación o de la introducción a esa obra, porque él aporta allí algunas claves de qué fue lo que hizo, de en qué consiste el ejercicio que hizo, qué es lo que el ejercicio pretende ser y qué es lo que no pretende ser. Aunque les adelanto, les recomiendo que no crean en todo lo que dice el escritor. Es decir, él puede que diga, puede que anuncie que no tiene ciertas intenciones al escribir ese libro, pero yo quiero que lo lean como si esa fuera la intención. Van a entender clarito eso de lo que les estoy hablando a partir de la lectura de algunos párrafos. No lo voy a leer todo, voy a leer algunos párrafos de esa introducción, de la introducción al libro Tiempo Transcurrido, Crónicas Imaginarias de Juan Villoro. La introducción, es decir, el texto introductorio se llama Rescate Temporal y dice lo siguiente: nada más complicado que los principios y los fines. ¿Cuándo empezamos a contar? ¿Cuándo nos detenemos? Nuestros 10 dedos le han dado al sistema decimal un carácter concluyente. Podemos asir el 10 y sus múltiplos. Manos sobre el tiempo, décadas. En México, la historia se suele presentar en números redondos, 1810, 1910. Un libro que va de 1968 a 1985 parece un reloj con la carátula resquebrajada. Me adelanto un poco más en el texto, en la introducción, y vamos a la siguiente declaración. Dice Juan Villoro: vale la pena precisar lo que este libro no es. Tiempo Transcurrido no tiene pretensiones
de fresco histórico ni de panorama representativo de una generación. He tratado simplemente de imaginar historias a partir de ciertos episodios reales y de un puñado de canciones. Si el novelista busca la creación de un mundo único, irrepetible, el cronista, en cambio, asimila todo tipo de lugares comunes. Las crónicas imaginarias son una combinación de ambos procedimientos. Como Arlequino, el personaje de Goldoni, este libro sirve a dos patrones. Uno le da órdenes realistas, el otro le da órdenes fantásticas. 1968 fue el punto de partida en la cuenta de los años, se refiere a este libro en particular. Escribí la crónica de 1985 antes del terremoto, se está refiriendo al terremoto devastador del año 85, que se le atravesó, digamos, en su cronología y él decidió dejarlo por fuera. Él no escribe en este libro sobre el terremoto. La destrucción de la ciudad hizo que esa fecha cobrara otro sentido. Sin embargo, no quise alterar el texto. No puedo pensar en el mismo como asunto literario. Desconfío de los que en momentos de peligro tienen más opiniones que miedo. Pero tampoco puedo seguir acumulando años hasta llegar a un prestigiado múltiplo de 10. Hace tiempo recogí una moneda que solo compraba las cosas de antes. Agoté su valor en estas crónicas. Como en los teléfonos públicos, ha llegado el momento de buscar otra moneda. En este texto de Juan Villoro, en el que no falta, digamos que la clave poética, el tono poético, digamos que el tono sublime del que no quiere decir cosas directamente, sino hacer que el lector las intuya, el hombre aporta más de una clave de lo que es el arte de escribir crónicas. Les decía que no crean en todo lo que escribe el tipo, y me refiero al momento en que el tipo dice que el libro no tiene pretensiones de fresco histórico ni de panorama representativo de una generación. ¿Por qué? Porque si bien digamos que la escritura, la obra individual de Juan Villoro no puede ser eso, no puede ser un fresco que recoge todos los alrededores, sin embargo el tipo sí lo intenta. Porque tú empiezas a leer las crónicas contenidas acá en este libro, comienzas con 1968, que fue el año de una dura represión contra el movimiento estudiantil, ¿no?, en México, y te vas, digamos que parándote, deteniéndote en las claves de cada año, de 1969, del 70, del 71, 72 en adelante, y te vas dando cuenta, incluso inconscientemente, ¿verdad?, sin proponértelo mucho, sin hacer mucho esfuerzo, te vas enterando o vas viendo, digamos que la forma en que la sociedad mexicana evoluciona o involuciona, ¿verdad?, cómo el México de Juan Villoro se transforma ante tus ojos, pero no a partir de la reconstrucción de la gran historia nacional, sino a partir de la reconstrucción de la memoria de un muchacho medio cifrino, ¿verdad?, de un habitante cualquiera de México DF, de la capital de México, y a partir de esa visión local, muy íntima incluso, del entorno cercano de un muchacho al que a veces también le ocurren cosas importantísimas, como por ejemplo ser el chef del Papa cuando el Papa visitó México. Esto seguramente es la parte de imaginario que tienen sus crónicas, pero ese retrato, esa mirada del muchacho que no está observando los grandes acontecimientos, sino que está viendo las cosas que ocurren a su alrededor, ese es un ejercicio suficiente para que si tú lo multiplicas por una buena cantidad de autores, como él, como ustedes, como nosotros, pudiera resultar ese ejercicio en que sí sirve como crónica de tu tiempo, digamos como un fresco histórico
que puede ser reconstruido como piezas de un rompecabezas a partir de relatos pequeñitos, ¿no? Esta pieza del rompecabezas por allá sola puede que nos diga algunas cosas, pero si la juntas con otra y con otra y con otra y con otra, el rompecabezas se te va convirtiendo en eso, en un fresco, en una pintura, en una fotografía más grande de una época. Y ese es el ejercicio que les propongo, ¿no? Que vamos a tener tiempo de discutirlo en tiempo real en nuestras próximas sesiones, en nuestras sesiones en vivo, porque pudiéramos, les propongo en primer lugar que evaluemos a ver si esto es posible. A ver si es posible que nosotros armemos o nos confabulemos, nosotros hagamos una conspiración acá entre nosotros en este taller para agarrar una época reciente del país. Les propongo que sea el año terrible del año 2016 y hagamos nuestra propia reconstrucción personal de qué fue de nosotros en esos años. ¿Qué andábamos haciendo nosotros en el año macabro, feísimo que nos tocó vivir en el año 2016? Vamos a agarrar ese año específico de nuestra historia personal, que son piezas del rompecabezas de la historia del país, ¿verdad? Cada cosa que tengamos nosotros que contar, cada piecita de esas, cada fragmento de eso, de la historia del país, si las juntas con las demás, van construyendo un retrato más grande. Les propongo que hagamos ese ejercicio. Agarremos el año 2016, lo narremos desde una anécdota o desde el anecdotario general que nos dejó ese año terrible a quienes vivimos en Venezuela, y juntemos todas esas piecitas, todos esos textos al final, a ver qué sale de ahí, ¿no? Un relato o una crónica por cada persona. Vamos a fincarnos en el dato fidedigno, en lo que de verdad vivimos en esa época. Vamos a desechar por ahora de Juan Villoro la parte, digamos, fantástica, la parte imaginaria de sus crónicas, pero vamos a comprarle ese método consistente en escoger un año de nuestra vida y vamos a reconstruirlo a partir de memoria, a partir del testimonio de la gente que recuerda más cosas que tú. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a escribir cada quien mi año 2016. Ese va a ser el ejercicio, y les propongo además, como este taller o este diplomado tiene una duración específica, creo que esto termina por allá por febrero, yo les propongo que si no nos alcanza el tiempo para hacer para juntar ese montón de crónicas, a ver qué hacemos con eso, con ese conjunto de crónicas. Si se nos acaba el tiempo del diplomado y no hemos terminado con eso, bueno, lo terminamos después. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir viendo qué hacemos con ese puñado de crónicas, pero yo creo que es importante que nosotros, como escribidores de la historia actual, de la historia que nos está tocando vivir y que todavía está en desarrollo, y por eso hay que contarla en gerundio o nombrarla en gerundio, pues yo creo que ese material pudiera ser importante publicarlo, difundirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a tratar de que ese sea el producto de todas estas conversas, de todas estas sesiones, que no sea la pura charla, las puras palabras que se las lleva el viento. Vamos a tratar de escribir algo que sirva como registro de este grupo de personas que somos nosotros, y vamos a ver qué hacemos con eso. Vamos a ver cómo hacemos para difundirla conjuntamente, y después hablamos de qué criterio editorial le vamos a dar a todo eso para que esto sea un proyectico editorial, para que sea un libro o un volumen digno de ser difundido. El ejercicio entonces consiste en escoger un año de nuestras vidas y reconstruir lo que podamos reconstruir a partir de nuestros recuerdos y testimonios. Vamos a quiero leerles brevemente los primeros 2 párrafos del libro, de la primera crónica del libro de Juan Villoro, de Tiempo Transcurrido, que se refiere al año 1968.
Esto es lo que Juan Villoro recuerda de su año 1968, aunque él dice que tiene algo de imaginario este relato o estos relatos también. La cosa comienza de esta manera. De los 12 a los 22 años, Gus tuvo 16. Gus es el personaje. Llegó antes y salió después. Tenía 4 años cuando sus papás lo dejaron sin otra herencia que las facciones de su cara. El Rambler tutelar se estrelló en el cañón del Sopilote y él se quedó solo en un mundo donde los refrescos valían 45 centavos y el máximo heroísmo consistía en alcanzar la adolescencia. Su única tía, en línea directa, era Carmita, que odiaba a los niños en la misma medida en que adoraba a Félix Bruno, su Cocker Spaniel, y a Rompope y Muñeca, sus peces dorados. Más que adoptarlo, le dio asilo. Carmita se desvelaba pensando que ahora sí, Félix Bruno tenía moquillo. Cada tercer día desinfectaba la pecera con gotas azules. Los hábitos higiénicos y mentales de su sobrino la tenían sin cuidado. Lo aceptaba como algo caído del cielo, un meteorito familiar. Carmita siempre había vivido en departamento y estaba harta, de veras harta, de tantas vidas íntimas mezclándose en el elevador y en los pasillos. La llegada de Gus le dio pretexto para hacer una pésima inversión. Compró el escenario de esta crónica. La casa no era un dúplex, aunque parecía un dúplex. Era la época en que las calles de la colonia del Valle se casaban entre sí. Imposible pensar que aquellos cubos de concreto no tuvieran lazos de familia. Había una proliferación de condominios horizontales pintados en tonos dentífricos, clorofila, blanco y rosa tierno. Después de los costosos rectángulos que Miguel Alemán inauguró como obras públicas, la ciudad optaba por una variante más modesta, el cubito. Gus y su tía no tenían dinero para ambientar el suyo y pusieron el burro de planchar en la sala. Así comienza la reconstrucción de una, digamos que del año 68 vital, de un tipo que llamaban Gus, que probablemente sea el propio Juan Villoro o alguien cercano, alguien de su entorno, alguien conocido. Así que cosas que se valen también, narrar en primera persona lo que en realidad le ocurrió a otro. Ese es un recurso válido. Les chismeo esto o les adelanto esto por si se les ocurre que no quieren revelar cosas de su vida personal, pero sí quieren revelar la vida personal de otros. Todos esos recursos son válidos porque lo que importa es que haya una anécdota que refleje cuál era el entorno, digamos, social, familiar, luego local o de la ciudad, de la que vamos a reconstruir nosotros personalmente del año 2016. ¿Cómo fue nuestro año 2016? Ese es el ejercicio que le propongo. Les he enviado y voy a seguir enviándole cosas a su correo y por el canal de Telegram. Así que sigamos en contacto y vayan masticando o procesando ese ejercicio que les propongo. Vamos a escribir entre todos un volumen de crónicas. Vamos a darle un criterio editorial y el criterio es ese. Este es un grupo de cronistas, de escribidores de crónicas que van a relatar el año 2016 desde nuestras visiones personales. Continuamos en contacto por la red social Telegram y por correo electrónico.